Muy buenos días, espero que todos se encuentren con bien. El día de ahora vamos a iniciar con una nueva unidad que es la conciencia moral, que pues vamos a ver a lo largo de estos temas, identificando en sí, por ejemplo, si nosotros tenemos o no esa conciencia moral, social, que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros identificamos así alguna injusticia, si sentimos como esa sensación de querer justicia para alguien o hasta para nosotros mismos. El día de ahora vamos a ver lo que es las injusticias. Vamos a ver también más que todo la definición de esta, y también vamos a ver algunos ejemplos con algunas imágenes que representan algunas injusticias vistas en nuestro El Salvador y también fuera de en otros países que fueron también muy significativas para el mundo y quizás vienen desde años atrás y aún así hasta nosotros pues las conocemos. Entonces vamos a ver cada una de estas por medio de una recopilación de imágenes. Más que todo vamos a empezar con lo que es la injusticia, ¿verdad? Sabemos que esta injusticia es la falta o ausencia de justicia o un bien común y de equilibrio en referencia sobre un suceso o acto o también una situación de un hecho que nosotros hayamos identificado. La injusticia puede formar parte de un grupo social y también de un sujeto individual. En determinada injusticia se refiere generalmente a la ilegalidad, a la negligencia, a una mala conducta o un abuso que no haya sido corregido. Además, pues estas injusticias, más que todo, son sancionadas o también pueden ser vistas como algo en lo legal o en el sistema judicial y también algo que no tiene respeto por los derechos tanto en los individuos como en la sociedad en conjunto, así como la injusticia es el beneficio de algunos pos en el perjuicio de otros. La injusticia no aparece solamente en la ley, en el incumplimiento de esta, sino en el día a día, cuando algunos valores como por ejemplo el respeto, la verdad, el amor al prójimo, la solidaridad o la ética no se toman en cuenta. Por ejemplo, hasta en nuestro propio hogar puede haber lo que es una injusticia. Cuando tenemos un hermanito, por ejemplo, menor, y él empieza a molestarnos, ¿verdad? Empieza a molestarnos o no solamente empieza a molestarnos, sino que hasta nos golpea. Entonces nuestros padres no dicen nada porque es el niño de la casa, es el más chiquito. Entonces ya ahí ya se crea una injusticia, porque aunque esté pequeño, se le tiene que ir enseñando desde esta edad a respetar. Entonces ya no se está teniendo justicia con, por ejemplo, el hermano mayor. O, digamos, un niño tenga un año y el otro tenga 3 y hay un juguete que lo tiene uno y porque el otro lo quiere ya se lo tiene que dar para que no llore. Ya eso es una injusticia. Pueden ser mínimas también esas injusticias, no tienen que ver también con lo extenso de alguna injusticia, ¿verdad? Es decir, no es como las injusticias que se han cometido, por ejemplo, acá en El Salvador, de inculpar a alguien de un delito que quizás él no cometió, o por ejemplo lo que fueron, no sé si ustedes han visto o han escuchado lo que fue el asesinato de los jesuitas, que fue una injusticia que al final no hubo, digamos, quienes se hicieran responsables. Sí hay unos cuantos, pero en realidad, y los que son responsables no dicen o no fueron sancionados por lo que fueron las leyes. Ya hubo una injusticia en eso. Por ejemplo, también cuando algún diputado, expresidente, robó tantos millones en El Salvador y se quedó así. ¿Por qué? Porque huyó, porque lo dieron por muerto. Entonces ya hubo una injusticia para nosotros, el pueblo, por parte de lo que se supone que la justicia de nuestro país, de las leyes que rigen nuestro país. Entonces muchas veces ya
se deja tener esta justicia y se deja de un lado, ¿verdad? Es algo más extenso, no solamente en nuestro hogar, sino que ya es algo más en torno a nuestro país. Por ejemplo, como lo que es la solidaridad y la ética, que esta no se cuenta y se deja a un lado. Por ejemplo, si una mujer va a buscar trabajo de albañilería, muchas veces no se lo quieren dar porque dicen, no, es muy débil, ella no puede, ya no se lo van a dar. Y si un hombre va y lo busca, capaz se lo dan, así como está nuestra sociedad. O también hasta en un empleo normal y hay también diferencias en el trato que se le da. Porque yo lo he vivido, ¿verdad? Se nota cuando, por ejemplo, se trabajan con hombres, entonces hay como una diferencia, tanto económico y también en el área de trabajo, ¿verdad? Por lo tanto, pues un cambio también de actitud ante estas pequeñas o grandes situaciones que nos parezcan injustas es el único camino hacia un logro de sólidas estructuras de justicia. Es decir, tenemos que empezar por nosotros. Tenemos que ver lo que es justo y lo que no es justo, aunque a nosotros no nos agrade. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro grupo de amigos y hay una persona, digamos, que no es de nuestro grupo de amigos y algún amigo de nosotros lo empieza a tratar mal. Entonces tenemos que ver esa injusticia que hay con esa persona, aunque quizás a nosotros no nos agrade, y nuestro amigo sí nos agrada, entonces no nos vamos a poner a la par de él, a ofenderlo, a golpearlo, no vamos a hacer eso. Entonces ahí tenemos que ver este pequeño injusticias que se tiene y tenemos que también dar este pequeño cambio de actitud, ¿verdad? No seguir con ese patrón de injusticia. Y tenemos que ver también por los demás. No, digamos, en nuestro caso se nos enseñó que solo lo que yo digo está bien y la otra persona está incorrecto. Entonces ya eso va creando lo que es una injusticia también para la otra persona. La injusticia también va junto con lo que puede ser una forma diferente y diferenciar en países de un sistema jurídico vigente en distintos países. Es decir, también tiene que ver no solo, digamos, como personas, como una sociedad, sino también entre países. Donde unos son justos y donde otros no. Por ejemplo, puede haber una injusticia en nosotros los latinos por ejemplo, porque se les dice que somos los países quizás con más pobreza, con más delincuencia, entonces ya nos van discriminando otros países, por ejemplo los europeos, Estados Unidos, y ya van creando como una injusticia entre nosotros. Ya no son las mismas posibilidades que nosotros tenemos. A veces pues la mala justicia o la injusticia y el abuso respecto a esta puede deberse a fallos sistemáticos y el ordenamiento jurídico denominado vacío legal. Hace poco creo que esta noticia fue bastante reconocida en Estados Unidos por la muerte de un afroamericano que murió a causa de un policía. Entonces él, por el simple hecho de que se supone que había dado, bueno, sí escuché las noticias, había dado lo que era un billete falso y es por eso que lo habían apresado. Entonces al final llegó a su muerte y eso fue una gran injusticia porque se supone, o sea, ahí en Estados Unidos ven mal a lo que es la raza de afroamericano. Hasta nosotros los latinos ya nos ven mal, ya creen que vamos a robar o vamos a cometer algún delito. Y ahora se va haciendo lo que es la injusticia. La injusticia social
Y estas injusticias que también se ven involucradas con lo que es en el ámbito social, como es la desigualdad, ¿verdad? En condiciones que presenta lo que es esa sociedad como resultado en sí de una discriminación que sufre un grupo respecto a otro. La injusticia social puede ser vista como un déficit en el acceso a derechos, bien sean económicos o sociales. Por ejemplo, en este caso hay injusticia social porque más que todo estuvimos viendo en las clases pasadas lo que eran los grupos, más que todo, por ejemplo, los grupos de LGTBI. Entonces ya estos grupos también, pues, sea como sea, tienen lo que es tener lo que es justicia, ¿verdad? Pero algunos grupos sociales no aceptan a este tipo de personas y ya los discriminan, ya lo ven como de menos o ya no lo ven hasta como persona, ¿verdad? Por ejemplo, en las iglesias muchas veces no aceptan a una persona que es gay, que es lesbiana o todos estos grupos que hay, ¿verdad? Entonces ya es como una injusticia social que se tiene a estos grupos. O también por alguna situación económica, los estatus económicos. Una persona con dinero, por ejemplo, muchas veces no acepta al que tiene o al que es pobre, al que tiene que trabajar por alimentarse día a día. Entonces ya hay como más que todo, una injusticia social. Y no solamente en estos grupos, ¿verdad? Sociales que se dan, también hasta nosotros, digamos, discriminamos a una persona, por ejemplo, si no tiene los zapatos de marca que se tengan, si no se tiene el último teléfono que salió, entonces ya se va discriminando y ya hay una como injusticia hacia ellos, porque ya se va tratando mal, porque no está a la moda, según también los estándares. Pero también esta injusticia social tiene que ver mucho con lo que es estos grupos, ¿verdad? Grupos que al final como puede verse como un déficit de acceso a estos derechos, por ejemplo, los grupos étnicos de los pueblos indígenas. Hay muchos de estos grupos que viven en una sociedad donde solamente ellos están, ¿verdad? Donde permiten solamente que haya de los mismos grupos indígenas, es decir, ellos se alimentan a base de su agricultura, de la ganadería y tienen poco acceso a estos derechos porque los dejan a un lado. Ya se va creando lo que es injusticia. A diario existen también individuos que viven en situaciones de injusticia social, siendo los más vulnerables. Aquellos que son catalogados como pobres, que no solo sufren carencias económicas y faltas de oportunidades, por ejemplo, la educación, el empleo. Porque este niño ya viene, por ejemplo, nosotros hemos escuchado, si no, este niño ya viene de algún pueblito, alguna comunidad, de algún cantón, ya se le ve de menos. Ya se va enfrascando en sí en esto. Pero también la discriminación social parte también de sectores de las comunidades e incluso por algunos gobiernos que establecen planes económicos que empobrecen aún más a quienes se encuentran en esa situación. Por ejemplo, cuando el gobierno, por ejemplo, establece algún impuesto, le sube la luz, le sube a la alimentación, ya va empobreciendo lo que es a estas personas, ¿verdad? Así, en situaciones también bien precaces, ya va una discriminación hacia esto, que no es lo mismo que le pongan unos impuestos a alguien que sí cuenta, a alguien que apenas sobrevive. Por otro lado, se puede también apreciar que una injusticia social es aquella en la que las personas no son tratadas con dignidad en virtud de su religión, género o
identidad. Como es el caso de los negros, que tras el fin de la colonización, por ejemplo en El Salvador, ya se da como una discriminación hasta nosotros, ¿verdad? Lo vemos así como que raro, es raro ver a una persona así, o hasta como les mencionaba, esa injusticia que se dio en Estados Unidos. Era un afroamericano y murió por una equivocación, pero fue una injusticia porque no vieron en sí lo que sucedía, o al final el asesinar a alguien es ya un acto no humano, ¿verdad? No por un robo ya lo va a asesinar. No, entonces al final no se vieron lo que era las dos partes, solo se vio una parte. Por ejemplo, también antigua existía lo que era marca diferencia entre la capacidad jurídica de una mujer con respecto al hombre, que era exclusivamente las decisiones del hombre que más que todo se daban a conocer, y la mujer no podía ejercer, por ejemplo, los derechos políticos, el ir a votar. La mujer era únicamente vista para el cuidado del hogar. Muchas mujeres antes no podían ir a trabajar, era como algo malo que una mujer vaya a trabajar, o el hecho que vaya a votar, o que esté en reuniones, por ejemplo, de algún gobierno, no podía opinar. Entonces ya era una injusticia también parte de la sociedad y enfocada a género. Por eso también hay muchas mujeres que luchan para que se ejerzan los derechos para las mujeres. Ya gracias a Dios, al pasar los años, pues la mujer ha logrado también la libertad de igualdad y hoy en día juega un papel y un rol fundamental e importante en la sociedad en virtud de ello. El principio también es ser responsables para acabar lo que es la injusticia social, en el que el propio ser humano ante un cambio actual pues puede elegir con firmeza y fuerza lo que son los derechos que corresponden a cada uno para lograr esas estructuras sólidas de justicia. Hay muchos casos que la injusticia pues se ve hasta normal, ¿verdad? Ya es como, una injusticia menos, una injusticia más, es algo normal. Pero es por eso que cada uno de nosotros tenemos que tomar conciencia acerca de estas injusticias. Que podemos verlas también dentro de nuestro entorno. Y vamos también a identificar ejemplos, como les mencionaba, de estas injusticias por medio de unas imágenes. Que a lo largo del tiempo, ya sea acá en El Salvador, también en otros países que se ha dado injusticias que han venido también siendo quizás parte de nuestra historia. Así que las vamos a ver a continuación acerca de esta injusticia. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will glow in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. Possible. And we'll dream impossible. I
will chase, I will reach, I will fly until I'm breaking out my cage like a bird in the night. I know I'm changing it into something big, better than before. And if it takes 1,000 lives, then it's worth fighting for. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will glow in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. Bueno, ya vimos lo que es la injusticia en sí en otros países, también la vimos acá, que tuvieron mucho que ver con lo que ahora es también parte de los derechos, ¿verdad? Que antes quizás no se tenían y por eso se vieron lo que es esta injusticia. Se dio también injusticia de muertes, genocidios, y que ahora decimos, ¿y por qué se dio? No habían leyes y no había esa injusticia que se tiene. Quizás ahora se tiene más identificada que ese tipo de cosas no se pueden hacer, pero sí se da otras injusticias, ¿verdad? Pero también tiene que ver también la justicia y la ética que cada uno de nosotros tenemos. Así que nos vamos a quedar hasta acá, que el tema es tan importante y más que todo para que nosotros conozcamos nuestra propia justicia y la injusticia que quizás nosotros cometemos. Así que gracias y buen día.